Yo estaba desahuciada y vivía en un barranco, y tú me llamaste, y aquello cambió mi vida. A mí el otro día iba por la calle y me pegaron con un rosario, que es una Ah, de las sí, cosas más bizarras que me ha pasado en mi en vida. serio. Se me acerca, ¡plua!, me pega con el Que rosario. tienen el Mm, franquismo a flor de piel, vamos. Si por estos fuera, cuidado, ¿eh? sí, y son jóvenes, es decir, lo han recuperado. Yolanda Díaz, eh, es una izquierda que no da miedo. No da miedo a la patronal, no da miedo a ciertos sectores del socialismo. La sociedad sufre, no se moviliza y creo, pienso, la política y los medios estamos más a otras cosas. Sí, a mí me preocupa particularmente la educación. ¿Qué te ha pasado con Bertín? Que ha habido una historia ahí, que ha salido algo de su paternidad y... Pero, ¿cómo que me ha pasado? Pero, ¿cómo que me ha pasado? ¿Tú ¿Qué te crees que un ocurre? señor puede decir: "Ahora he decidido que no seré padre"? Bueno, pues aquí estamos con Cristina Fallarás. Cristina, ¿qué tal? ¿Cuánto ¿Cómo estamos, tiempo? compañero? Pues bien, aquí vamos, aquí nos encontramos. ¿Qué pasa? ¿No te ha invitado el emérito al cumpleaños o qué? O sea, Pues, yo hijo, te tengo que decir una cosa, me ha invitado y me ha parecido lejos. Y además he pensado: "¿Qué le regalo yo a este hombre si lo tiene todo?". Y tú sabes que cuando no puedes llevar un regalo a un cumpleaños, mejor no ir. Bueno, tiene de más, evidentemente tiene de más. No sé si todo, pero de más tiene. Además, yo creo que a ti el vuelo este a todo lujo no creo que te lo hubieran pagado, ¿eh? Para ir a ¿No Emiratos Árabes crees? Unidos. Pues No. fíjate que yo creo que a mí el emérito me tiene ley. Yo creo que le gusto, que le gusto, Sí, sí. Bueno, Mira, a mí ¿qué? un tío que mata elefantes y que mata rinocerontes, jamás iría, vamos, ni a pegarle una pedrada. Ya. Es una Ah, cosa, hay mucha gente que le horroriza que el emérito robara, a mí también me parece mal, pero que aquí roba mucha gente. Pero, hostia, yo me imagino un rinoceronte o un elefante, que son bestias enormes, maravillosas, de la naturaleza, una cosa extraordinaria. Y un tipo, pues por hacerse el chulo con una escopeta va y mata a ese animal. No puedo soportarlo. Curiosamente, se habla de estos temas relacionados con el rey emérito desde un punto de vista, yo creo, desde el colorín, ¿no? Siempre se enfoca. Así estamos en esta España del año 2023, que todavía plantean estos temas yo creo, de una manera, pues esto, desde esos enfoques de rosas, y luego cuando planteas, ¿no? Que este señor le perdonaron los delitos y sentarle incluso ante un juez por el tema de que se le ha Claro, considerado inviolable y porque ni siquiera se han tomado acciones para sentarlo ante un tribunal, ¿no? Que se podría incluso hacer, claro. según el juez Castro, habría todavía hasta materia para intentar sentarle ante, por lo menos que declarara, y luego pues ver qué hacía, ¿no? Pero lo cierto es que seguimos sin saber el dinero que oculta, y cuando salen estas noticias del cumpleaños y tal, se enfocan desde un punto de vista de prensa rosa, por así decirlo, o ligero, no se entra al fondo, ¿no? Bueno, yo me he encontrado en programas de política hablando de lo bien que se le ve bajando del avión porque parece que tiene mejor salud, que es una cosa que me pone de los nervios. Y cuando dices: "Este señor es un ladrón, es un estafador, nos ha robado a ti y a mí", pero además hay gente que pasa hambre porque este señor existe, pero además viene de una dictadura criminal y era el que puso el dictador, etcétera, te dicen: "Oye, eres una chafafiestas, soy como las chafafarras". Y tú también eres un chafafarras en ese sentido. Es decir, ya está como saldado eso, vale, ya está dicho. Ya está dicho no solo lo que ha robado, sino de dónde viene y quién es, que es una barbaridad. Es decir, no la monarquía en abstracto, que podemos planteárnosla, sino qué es la monarquía española, de dónde vienen estos Borbones, quién los puso ahí y cómo se trampeó la transición para que estos tipos estén. Él y Ujú. su hijo, que es nuestro rey. Ya. Pero mira la influencia que habrán ejercido en el periodismo, por ejemplo, que cuando se plantean estos temas, eh, se lleva muchísimo el mirar para otro lado, gente que sabe perfectamente esto de la impunidad, lo saben y empiezan a decir cosas como que no, es que no está condenado, es que no, no tiene causas pendientes, pero ¿cómo lo van a condenar Claro, si no lo han sentado ante un tribunal porque se ha pero considerado que es inviolable? Si hasta la justicia británica dijo, podría entrar en una joyería, llevárselo todo, pero en el periodismo estamos así todavía, año 2023. claro Vive en que estamos Emiratos Árabes así. Unidos y todavía hay gente que tiene asumido qué pasará ahí para que se tenga tanto miedo a plantear estos temas con absoluta sinceridad, ¿no? Porque ¿Y incluso qué los que dicen no tienen causas pendientes, no tienen ningún delito, tal, ellos saben perfectamente lo que hay, pero no lo cuentan. ¿Y qué ha pasado Prefieren para este que nos tipo de salga? tonos. ¿Y qué ha pasado para que nos salga? Es decir, yo siempre cuento que desde el 75 hasta 2017, que es cuando empieza en serio a hablarse de esto, como de tantas otras cosas, eh, pasan
un porrón de años, pasan 40 y tantos años. Durante esos 40 y tantos años, el grupo Prisa, hola, ¿qué tal, Prisa? El grupo Vocento, hola, ¿qué tal? El grupo Godó, todos los grupos de comunicación de este país sabían perfectamente lo que hacía el emérito. De la misma manera que sabían perfectamente de dónde venía Martín Villa, de la misma manera que sabían perfectamente que existían republicanos, de la misma manera que que sabían perfectamente lo de los bebés robados y lo de, por ejemplo, los abusos sexuales en la iglesia. Todos esos asuntos, y el del rey es el principal porque era el jefe de Estado durante esos años, se callaron en todos los medios de comunicación. Es decir, debemos plantearnos no cómo funcionó la transición, sino cómo funcionaron los 40 primeros años de democracia en España, donde eso se cayó. Porque en todas las redacciones sabíamos, yo he sido jefa de redacción en El Mundo, en todas sabíamos lo que hacía el emérito. Ha tenido que pasar un tiempo suficiente como para decir, podemos olvidarnos para que salga. Y han tenido que pasar las redes sociales con sus presiones para que cambie la comunicación. Es decir, tú y yo hemos vivido momentos en la comunicación, en La Vanguardia, en la cadena SER, en El País, en El Mundo, donde esos temas y tantos otros sencillamente no se tocaban y Ujú. no se podían tocar. Ujú. Sí, sí es verdad que yo, ya que has mencionado el grupo Prisa, yo en aquellos años no había noticias que surgieran del tipo de las de los testaferros y demás, como ahora pueden surgir. Es decir, cuando hemos hecho las mañanas de cuatro o cuando hacía las cosas claras en televisión española, yo siempre decía, si hay una noticia, se cuenta. Es decir, si había medios extranjeros o nacionales que sacaban una noticia nueva sobre el primo del rey que ocultaba dinero en donde fuera, ¿no? Este tipo de noticias. Yo las llevaba a antena porque ponía el principio de que la ciudadanía tenía derecho a conocerlo, ¿no? Si es verdad que en aquellos tiempos estas noticias no se sacaban, ¿no? A ti y a mí no nos llega. Sí sé que hubo un tiempo en el que, bueno, se habló de las comisiones que se llevaba, todo esto, pero es que habitualmente no estaba en el día a día en aquellos años. Yo te hablo de la SER, estuve, pues eso, del Claro, 99 hasta el 2011. No digo que no hubiera, pero no surgían esas noticias a de la ti y a manera mí que no nos ahora a veces hay medios, pues yo qué sé, el Confidencial le saca bastantes noticias de estas de vez en cuando, pero bueno, ha habido otros, también mucho la prensa extranjera. De hecho, yo voy a contar en el próximo libro que voy a sacar, que sale en abril, espero, espero, tuve problemas para sacar este último por estos temas del emérito, y hay una parte en la que, por ejemplo, cuento yo estando en la SER, hubo un día que yo en cierta forma le rompí lo que era la balsa de aceite, porque a mí me llama una enfermera escondida en un hospital público madrileño para decirme que ha entrado Marichalar en determinadas condiciones, y aquello que luego Sabina bautizó como el marichalazo, ¿no? Pues me tocó a mí una llamada de una enfermera escondida en un baño de un hospital, eso me contó, me claro, dijo lo que había pasado y bueno, pues yo cuento al final, pero yo todavía voy a decir solamente así un anticipo, ¿no? La cara que puso Pepe Domingo Castaño, que en paz descanse, y Paco González claro, cuando entré al carrusel para decirles, tengo esta noticia, ¿no? Previamente hubo que verificarla, llamar a la zarzuela, etcétera, pero se contó esto. Bueno, ya lo contaré. Pero claro. dicho esto, yo lo digo porque efectivamente durante Lo muchos años, entiendo. pero A no, ti y a tampoco mí no nos... circulaban tantas noticias. La anomalía incluso ha sido cuando ahora ya se sabe todo lo que se sabe de una manera tan generalizada y sigue habiendo tantos periodistas, pues que miran para otro lado o no se atreven a llamarle al pan pan y al vino vino. Pero deberíamos preguntarnos por qué no circulaban estas noticias. Es decir, Claro. yo entonces éramos redactores. Entonces a un redactor era difícil que le llegara. Cuando ibas subiendo, te ibas haciendo preguntas. Y esas preguntas, desde la parte más alta de los medios de comunicación, se rechazaba abundar en ellas. Es decir, porque si hubieran investigado, si alguien se hubiera dedicado a investigar, si alguien se hubiera puesto en serio con estas informaciones, habrían salido de la misma manera que todo el mundo sabía que tenía una amante o que tenía una mujer viviendo no sé dónde. Había cosas que se sabían, entre otras cosas, las relacionadas con la Iglesia Católica. Es decir, tanto el robo de bebés como los abusos sexuales en la Iglesia empezaron a denunciarse al principio de todo de nuestra democracia. Han tenido que pasar 40 años para que hablemos de Sí, ello. sí, El sí. rey, es decir, no hubo Totalmente, que lo del rey se interés. sabía, vamos, totalmente. O sea, lo de Hombre, las acuérdate, comisiones y los manejos, claro, y no solo el periodismo, lo han sabido gobiernos de distinto signo, por supuesto que se sabía, ¿eh? claro. Yo no digo que no se supiera, que Acuérdate, lo sabían, sí, pero yo reconozco que lo que era el día a día de esa redacción al menos, pues más basada en lo que eran los teletipos, lo que traía la prensa esos claro. días, y bueno, y las investigaciones que se hicieron, efectivamente el foco no iba hacia la monarquía, eso está clarísimo, vamos. Acuérdate de la entrevista aquella de Victoria Prego a Adolfo Suárez, que fue, si no me equivoco, en el 95, en el que Adolfo Suárez se tapa el micrófono y le dice a Victoria Prego, no, es que nos dijeron que si hacíamos un referéndum entre monarquía y república iba a ganar la república y por eso no lo hicimos. Y Victoria Prego lo elimina de la entrevista y nos enteramos
20 años después a través de La Sexta. Es decir, estaban esos, pero pim, 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 se quitaban. Pero en fin, es el periodismo que hemos vivido. Sí, sí, total, pero bueno, por eso lo decía, porque ahora con esto del cumpleaños, pues se sigue haciendo ese enfoque desde determinado punto de vista. Terrible. Oye, por cierto, hay una imagen que quiero que veas, que es esta, que me llama mucho la atención, cómo hay gente pululando por este país que todavía amenaza con volver a llevarnos a los tiempos de la guerra civil, ¿no? Es gente concentrada. Cuando salen dirigentes de la izquierda del Ayuntamiento de Madrid después de la reprobación a Ortega Smith y le gritan lo siguiente, maestre, vais a correr como en el 36, correréis como en el 36. Mira, pasaba esto. Grita maestre, correréis como en el 36, os tocará volver a correr. Tú sí que vas a correr. ¿Qué te parece esto, Cristina? Este ambiente de gentes que todavía están ahí, que tienen el Sí, franquismo a flor de piel, vamos, si por esto es fuera, cuidado, ¿eh? sí, y son jóvenes, es decir, lo han recuperado. A mí me parece que está pasando algo gravísimo, muy grave, muy grave, muy grave, y que el asunto de Ortega Smith y su agresión a Rubiño marcan una muesca que solo con el paso del tiempo después se interpreta como es. Es decir, si tú coges dentro de unos años, hagamos una especie de ucronía y digamos, no, fueron aquellos años en los que en el mismo periodo de tiempo Ortega Smith agredió a un concejal de la izquierda y pocos días después los fascistas se reunieron delante de Ferraz y apalearon con saña a un monigote que representaba al presidente del gobierno. Ni Ortega Smith salió de las instituciones ni nada tuvo más consecuencias. El hecho de que esos gestos brutales de violencia explícita no tengan consecuencias, más el de Ortega Smith que sucede dentro de una institución, eh, modifica nuestra percepción de lo que es la democracia. Y me parece gravísimo, pero gravísimo, gravísimo, que no tenga consecuencias y que este señor no haya salido inmediatamente. Porque entonces los que gritan, te vamos a palear como el 36, por ejemplo, a mí el otro día iba por la calle y me pegaron con un rosario, que es una Ah, de las sí, cosas más bizarras que me ha pasado en mi ¿en vida. Iba serio? por España y un tipo llevaba un rosario, pues deben ser de los que estaban rezando el rosario ahí, que están cada día, se me acerca, ¡plá! Me pega con el rosario, que me dio en el hombro, no me hizo daño. Al principio me dio hasta risa, pensé, ay, mira, qué caso, lo voy a contar, me pegan con rosarios. Y después pensé, no me hace ninguna gracia, hostia. A mí este tío me podía haber cruzado la cara con el rosario, me podía haber sacado un ojo, pero sobre todo, ¿qué significa que un tío al grito de Roja, porque me llamo Roja, al grito de Roja me pegue con un rosario? Chico, a mí me recuerda a tiempos que tú y yo, durante muchísimos años, décadas, no hemos pensado que volveríamos a ver. Esto es lo de que hicieron un adiós rogando y con el mazo dando, o con el Sí, rosario. exacto. Pero es Con el verdad que rosario. poca broma, porque es, ¿sabes qué pasa? Que yo creo, a ver, fascistas ha habido y siempre han estado ahí. Ahora probablemente hay una especie de proliferación o de moda, han salido de determinada cueva. Pero también pienso yo que el caldo de cultivo en el que se están moviendo son una serie de bulos que se están vertiendo de que, bueno, en España, cuidado, que gobiernan los comunistas, que se acaba la democracia, que viene la tiranía, que llega el totalitarismo, los bolcheviques, todo este tipo de discursos, ¿verdad? No, pronto no habrá españoles, que dijo Ayuso, están rompiendo España. Hay un caldo de cultivo ahí de unos mensajes que van calando, ¿no? Pero claro, las imágenes que se están viendo de este tipo de gente que quiere que al mismo tiempo que dicen que están con la democracia, nos querrían llevar a tiempos pasados o los ven con nostalgia o enarbolan las banderas del pollo. Y bueno, ya lo del Rosario, que recuerda al nacionalcatolicismo, que marcó claramente la Sí, dictadura franquista. efectivamente. Sí, creo que hay una banalización del mal. Vamos a tomar un concepto de Arendt interesante. Hay una banalización del mal que además hace que los chavales jóvenes lo encuentren muy divertido. Encuentran muy divertido. La idea de que se rompe España es una idea abstracta que no tiene ningún fondo. Es decir, da igual. Que se rompe España es como me gusta la fruta. Es algo a lo que agarrarse para sacar violencia. ¿Sacar violencia contra quién? Eh, contra, si me apuras, casi contra quien sea. Porque yo he visto una traslación de una cierta violencia que ha ido de ir contra el feminismo, contra las feministas más que contra el feminismo, a contra el sanchismo que llaman. Está viendo como una violencia que se va moviendo, pero que está y no se modifica. Es decir, desde la foto de Colón y todo el asunto del Prusés, con la excusa del se rompe España, que nadie tiene
cómo explicarme. Yo me encuentro con tertulianos en los platos de televisión. Les digo, bueno, pero ¿que se rompe qué es? Dime qué es, no sé, va a haber una grieta, no sé, va a pasar algo gordo. ¿Qué se rompe? ¿Qué es? Se rompe. Se rompe es una mierda, no es nada. Pero es esa cosa abstracta que les permite, agarradas a lo que sea, a la fruta o a la ruptura de España, ejercer violencia. Y lo que hay es unas ganas de ejercer violencia y una azuzar ese ejercer violencia desde las instituciones. Has nombrado a Ayuso, para mí Ayuso es la punta de lanza, es la punta de lanza de la violencia política. Ujú. Bueno, hay que decir, yo siempre digo, todos mis respetos a quien se manifieste cívicamente y tiene sus razones para decir no estamos de acuerdo con los pactos de Sánchez, no estamos de acuerdo con este gobierno, por supuesto que cívicamente está ahí. Sí que creo que estos discursos sobre todo tienen esas hipérboles, esas exageraciones, pues para movilizar. De hecho, ellos abiertamente han reconocido, ¿no? Que abrían la puerta a que la gente se movilizara. Esto lo ha dicho Ayuso y lo ha Claro. dicho Abascal de manera permanente. El propio Ortega Smith fue allí ¿no? O ¿Quién sea, hay que el detrás? hecho de agitar, yo creo que lo que, a mi modo de ver, sobre todo aquí, lo que hay es que no consiguen el gobierno y lo que tratan de mantener es una cierta llama, una cierta acción a la gente en cierta forma, bueno, pues activa para que se movilicen e incluso desviar la atención de lo que realmente ha ocurrido. Y es que han perdido la posibilidad de gobernar y ellos creían que iban a gobernar. Claro, pero aquí la pregunta es quién pone la pasta. Ah, Eh, claro. ¿Quién está perdiendo dinero? Y si miras a quién está perdiendo dinero con las medidas sociales y las medidas económicas, vas a ver quién pone la pasta para que esto se azuce. Esto es en todos los... Da igual, me da igual Estados Unidos que Gran Bretaña, que París en la época de las banlieues. Es decir, ¿quién está perdiendo con las medidas sociales y hacia dónde pone la pasta? Y a mí lo que quiero saber es quién paga, porque estos grupos organizados reciben pasta. Vox recibe una cantidad de dinero ingente, yo quiero saber cuánto y quiero saber de dónde, que es una cosa que también es muy turbia y no la sabemos. Es decir, ahí hay un interés económico, todos son intereses económicos. Un interés económico que deberíamos, como periodistas, investigar bien, señalar y trazar, hacer una trazabilidad del dinero, ¿verdad? De la misma manera que hacemos una trazabilidad de la violencia que ese dinero desata. Sí, sí, no. Estoy escribiendo estos días para el libro sobre medios y dinero. A ver, hay mensajes, incluso medios de comunicación, quienes de forma diaria están incluso diciendo que se quiere la guerra civil, mensajes de odio, claramente. Y son medios de comunicación, digo algunos, no generalizo, que tienen una financiación con anunciantes muy importantes del IBEX 35, por ejemplo, y de determinadas empresas que ponen dinero en esos medios que están lanzando mensajes de odio Claro, y bulos. O sea, que si ponen mucho dinero en esos dinero. medios, aquí puede decir, no, aquí yo con determinado locutor no pongo mi dinero porque, por Dios, qué barbaridades está diciendo. No, 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 no. Ahí hay dinero porque interesa que esté también ese discurso ahí presente. Es un discurso de la Claro, extrema derecha. claro. Y tú fíjate cuando de repente Pedro Sánchez anuncia que van a entrar en Telefónica. Y yo, claro, yo como ciudadana digo, por favor, pueden entrar también en el gas, el agua y la luz y además tener una banca pública. Es decir, ¿por qué no volvemos a tener empresas públicas que ustedes privatizaron en su momento? Y los ciudadanos y las ciudadanas, no digo que desaparezcan las privadas, sino podemos tener nuestros ahorros en un banco público y además podemos pagar la luz a una empresa pública. Bien, esto que yo veo bueno, hay una cantidad de gente tremenda que tiene dinero que lo ve fatal, y sobre todo gente que tiene poder y gente que es capaz de pagar para que circulen ciertos mensajes. Y finalmente son empresas, allá ellas. A mí me parece más gordo todavía cuando hablas de inversión en medios, cuando ese dinero viene de las instituciones públicas. A mí me parece mucho más gordo que la Comunidad de Madrid ponga dinero en medios que no solo son de extrema derecha, sino que no podemos considerar medios de comunicación, sino que son medios de agitación, bulos y mentira, que son medios violentos, que no voy a nombrar, pero que todos conocemos porque tienen sus canales en YouTube, etcétera. Ese dinero que ponen desde las instituciones públicas es dinero de todas y de todos. Eso me parece muchísimo más grave y está sucediendo. Ujú. Sí, porque además lo que estás comentando me parece que es importante por el tiempo que vivimos, por lo que está pasando con los medios de comunicación y porque no es casualidad. Es decir, lo que se traslada en los medios, pues obviamente cala en la sociedad. Pero por lo que decías, me parece importante también, al final, la SEPI, Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, entra en Telefónica con una parte que tampoco es para tanto, ¿eh? Pero el hecho de que plantees hasta qué punto puede estar el dinero público, es decir, lo público en empresas estratégicas. No estamos hablando de un tiempo tan lejano. Aquí, por ejemplo, Endesa era una pública española
se privatizó, no puede ser pública española y acaba siendo pública italiana a través de Claro, Enel. Es decir, que no hubo un claro, tiempo tan lejano en el que había una participación o una posición de dominio en empresas estratégicas, ¿eh? Que ahora mismo dices estas cosas y ocurre en otras potencias, por cierto. Dices estas cosas y dices, oh, comunismo. No, no, o sea, aquí nadie está hablando de expropiación ni nada de esto, que por cierto son planteamientos legítimos. No, no, pero si ni vamos, siquiera estamos hablando de un muy tiempo lejos. lejano. Aquí hubo un tiempo en el que, por ejemplo, una empresa eléctrica podía ser pública o podía serlo telefónica, etcétera, etcétera, y No, hubo procesos de privatización y gente que se forró y gente que fue colocada, enchufada, etcétera, etcétera, y cómo subieron los precios, por cierto, para el claro. consumidor, ¿eh? Bueno, mira la Colau. La Colau montó una empresa pública de energía. Eh, claro, y algunos barceloneses y barcelonesas me decían, bueno, pero no es mucho más barata. Y yo les decía, si el problema no es que sea mucho más barata o mucho más cara, es a quién pagas. Es decir, si pagas a una entidad privada cuyo ánimo es el lucro, o si pagas a una entidad pública cuyo ánimo es la reinversión en lo público. Este tipo de debate se ha eliminado. O sea, se ha eliminado. Ya no existe este debate. Si yo lo planteara, se me echan encima las bestias. Comunista, tú te quieres quedar mi casa. No, yo no me quiero quedar tu casa porque además tu casa no me gusta. Yo lo que quiero es que podamos plantear de verdad un debate sereno, tranquilo, sobre qué es primera necesidad y cómo una población no puede carecer de los medios básicos de subsistencia como está sucediendo ahora en España en muchísimas familias. Me parece muy interesante lo que planteas por lo siguiente. A veces pienso, y esto a mí me tiene bastante inquieto, que mientras miramos los árboles no observamos el bosque, o mientras miramos la bolita, no estamos viendo el panorama general de lo realmente más trascendente. Es decir, mientras estamos, por ejemplo, con el debate patriótico y todo esto, o con las calles de Ferraz, cuidado porque, por ejemplo, te digo, cosas que me plantean a mí cuando bajo aquí a la calle en el barrio, Ciudad Lineal, cada vez más gente, y tengo aquí el centro de salud de La Roca, etcétera, pero cada vez más gente está preocupada por lo que pasa con la sanidad pública, lo que tardan en darte una cita, encima ahora con lo que se ha juntado con la gripe y demás, ¿no? Pero ya de por sí, el deterioro de servicios públicos. Y luego hablaremos, por cierto, de los precios y demás, porque acabas de plantear un tema que a mí me encanta, ¿no? Hasta qué punto esto que llaman la Constitución, que dijo el rey esta Navidad, que está garantizado el derecho a una vivienda digna y el empleo. Pero vamos por esto, deterioro de servicios públicos como la sanidad, que se están mostrando de forma muy palpable ahora con lo de la gripe, etcétera, etcétera. Es decir, hay un deterioro al mismo tiempo que se beneficia a la privada, los seguros privados, etcétera. Y Claro, pasó una para eso. pandemia. ¿Esto qué está ocurriendo ahí? Porque ahí sí que estamos hablando de los que manejan. Claro, pero es que eh, lo que está ocurriendo es que se está derivando dinero público a empresas privadas. Es decir, cuando a mí me hace una mamografía, no un hospital público, como debería, porque además yo tengo derecho, por mi edad, que es otro tema, porque yo tengo derecho y cuando tengo 70 no. Pero bueno, tengo derecho a que me hagan una mamografía cada 2 años. ¿Por qué esa mamografía se me hace en un hospital privado? No, por desatascar la pública, sí, pero no, pues contrata más gente en la pública, porque lo que estás haciendo es pagar dinero público, o sea, dinero de todos, a una empresa privada. Insisto, cuyo fin es el lucro. Me da igual pagarlo yo de mi bolsillo que lo pagues de mis impuestos. Finalmente acabo pagándolo yo. Esto es lo que la gente no entiende, es decir, esa idea de lo mixto, lo público-privado, no es cierta. Es decir, si tú quieres desatascar la sanidad pública, en lugar de pagar ese dinero a una empresa privada, inviértela en la pública. Inviértela en la pública, paga mejor a los médicos y contrata más plantilla. Es decir, yo hace poco tengo una amiga en Vallecas que tenía un problemón tremendo porque es que no había ni un solo médico para atender a su crío. Mira, el 21, no había ni un solo médico para atender a su crío en el ambulatorio ese día, ni un solo médico. Había enfermeras, porque no había ni uno que estuviera trabajando, porque todos estaban de baja, uno no sé qué, y no había plantilla. Ahí había un problema gordísimo. ¿Cuál es la solución? La solución es invertir en lo público, porque lo que están haciendo es desviar ese dinero a empresas privadas, que son las que te hacen la mamografía, las que te hacen la colonoscopia. Cada vez más empresas privadas te dan servicios que antes te daba la pública. No, bueno, es que no damos abasto en la pública. O sea, el dinero que usted le está pagando a esta empresa privada, que es mío, inviértalo en tener más facultativos, no en pagárselo a esa empresa privada. Es que nos están tomando el pelo, Cintora, ¿sabes? Es que es un argumento que es de mentira. Ujú. No, y al mismo tiempo es cierto que está habiendo un deterioro de servicios públicos que es paulatino, Claro, con derechos sociales que costó mucho conquistarlos,
pero se están deteriorando o entregando a manos privadas de forma indirecta o directa incluso a veces. La Y educación. la sociedad parece que, yo creo, la sociedad sufre, no se moviliza y creo, pienso, la política y los medios estamos más a otras cosas. Sí, a mí me preocupa particularmente la educación. Mis hijos han ido siempre a educación pública. Tengo una cría que todavía está en la ESO y le queda acabar la ESO y le queda el bachillerato. Las condiciones en las que trabajan los profesores y las profesoras son vergonzosas. No deberíamos, como sociedad, permitir que aquellas personas que forman a nuestros hijos y nuestras hijas estén trabajando en esas condiciones, con ese sueldo y con ese bloqueo de trabajo y con esa, llamémoslo, superpoblación de alumnado. Bien, ¿estamos hablando de la escuela pública? No. Estamos hablando de si se rompe España. Ujú. Total. Y ¿Qué se hace? esto, Mientras tanto, Ayuso, en un barrio donde no hay instituto público, da los terrenos donde se podría construir a la Iglesia Católica, ujú, que lo estamos viendo, ya van varios. O ujú. sea, la cesión de terrenos pertenecientes a la Comunidad de Madrid, incluso al Ayuntamiento de Madrid, cesión a la Iglesia, mientras no hay allí institutos ni colegios públicos. Sí, además Es hay un deterioros como la tema sanidad gordísimo. pública, por ejemplo, el informe que acaba de salir de la Federación en Defensa de la Sanidad Pública dice que los procesos de privatización están prácticamente en todas las comunidades autónomas, de En signos todas. distintos. O no, yo vivía en Cataluña cuando empezó en Cataluña. Quiero decir, yo que soy catalanofan, que es, Ujú, es- es mi tierra de acogida y la tierra donde me formé, sí que digo siempre, ojito, porque en Cataluña fue donde se empezó a construir el gran deterioro de la sanidad y la educación. Eh, yo quiero recordar toda la puyolada, que fueron muchísimos años, allí el trasvase de dinero a la educación privada fue brutal. A la educación privada, a la educación del Opus, a la educación segregada, o sea, sin problemas, sin problemas. Y, ese, y esa traslación de dinero a la iglesia, yo nombro siempre a la iglesia, no solo por las misas y los curas, que mira, oye, la que quiera ir a misa que vaya, y a cada cual con su rosario, sino porque esa gente se dedica a la educación. Y ujú, esa gente lo que hace, dice, la cesión de terrenos es para fines pastorales u otros. Ese u otros es educación, es montar un colegio privado en lugar de un colegio público. Ese u otros quiere decir, no van a montar una misa, no es fines pastorales, es los otros, que es montar un colegio. Y ese colegio estará en ese barrio donde no hay un colegio privado o público. Habrá un colegio privado que además será de la iglesia. Ahí, o sea, esos son los pasitos que tenemos que seguir porque son los pasitos que están dando. ujú. Los déficits que tiene España, que no son pocos, aunque afortunadamente tenemos también muchas cosas positivas, pero estamos hablando aquí de una serie de carencias, yo creo que en lo que es cultura política, en lo que es cultura cívica, de movilización, de exigir derechos, más allá de determinadas polarizaciones. Creo que en algunos aspectos deberíamos, pienso yo, estar más unidos y centrarnos en lo más importante. ¿Tú crees que hay un déficit en nivel cultural y educativo y que esto es un lastre en España? Que no se lee lo suficiente, no se tiene un sentido crítico, un criterio propio. Echas en falta eso, te lo digo como escritora también que eres, como alguien que lleva ya 2 años moviéndose en esto del periodismo. ¿Qué detectas también? Yo creo que hay a ver, desde luego se lee poco, se lee menos de lo que se debería, pero no tan poco. Creo que hay un problema más gordo, que hay un déficit de trabajo por lo común. Es decir, yo a veces cuento en las clases que doy, pregunto cuánto tiempo dedican de su vida a hacer cosas que no les reportan dinero, pero es trabajo por mejorar algo. Me da igual el feminismo, que Gaza, que los deportes, que la salud, me da igual, a lo que sea. Eh, Cuando Felipe González desarmó el asociacionismo, que se desarmó durante los años 90, durante los final de los 80 y los 90, el movimiento asociativo en España prácticamente desapareció. No ha sido bien sustituido. No hemos aprendido a trabajar. Te lo digo yo como feminista porque desde el feminismo lo veo, porque nosotras sí estamos muy organizadas y dedicamos muchas horas a la semana a trabajar por lo común.
no lo veo en otros aspectos. Cuando intento unirme a trabajos por lo común en educación, ahora están organizándose en Madrid contra la tala de árboles y ves cómo chirría esa, esa falta, esa falta de costumbre de lo que es una asamblea, de lo que es hacer un fondo común, de lo que es plantarse, de lo que es un llamamiento y que acude la gente. Es decir, cuando, cuando un amigo escribe un libro, cuando tú publiques un libro, yo estaré en la presentación. ¿Por qué? Porque eres amigo, porque es un libro y porque hay que acudir. Cuando un colega le talan los árboles delante de su casa, yo estaré en la manifestación. ¿Por qué? Porque es un colega, porque son árboles y porque hay que acudir. Ese tipo de pam, 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 porque hay que estar, lo hemos perdido. Y los chavales y las chavalas me da la sensación que muchísimo más. Esa es mi percepción, más que con la lectura y la cultura. Desde luego la cultura, hemos roto con la... ha acabado el tiempo que vino de la imprenta. La imprenta cambió el tiempo. La aparición de la imprenta, todo cambio comunicativo modifica el mundo en que vivimos. El primero fue la escritura, el segundo gordo fue la imprenta. Modificó el mundo que vivimos porque popularizó el conocimiento. Bien, la tercera modificación que existe está sucediendo ahora, que es las tecnologías. El mundo que conocíamos que venía de la imprenta, que nos criamos leyendo, que nos criamos a través de una idea de democracia que tiene que ver con la difusión de un conocimiento que pasa por ser veraz a partir de los medios de comunicación. Bien, los medios de comunicación parten de la imprenta, la democracia parte de la imprenta, la idea del partido político parte de la imprenta. Si ha terminado la sociedad que partía de la imprenta, tenemos que preguntarnos hasta qué punto esta sociedad en la que vivimos tenemos que volver a redefinirla para que por lo menos se parezca en algo en lo referente a derechos de todos y Sí, a todas. ver, es verdad que, por ejemplo, las formas de comunicarse y las formas de recibir información son cada vez más individualistas. Es decir, las nuevas Sí, tecnologías absolutamente. y los jóvenes, los más jóvenes, que tendrán otro tipo de virtudes y demás, pero yo sí hablo bastante, como mi hermana es profesora, pero hablo mucho con profesores y demás, y te cuentan, ¿no? Hay tendencias al individualismo, gente que está en las aulas, se ve, los chavales tienen tendencia a cierto individualismo, sin generalizar, que luego hay gente maravillosa y demás en todos los ámbitos, jóvenes y mayores. Pero sí que creo que hemos ido tendiendo a una sociedad en general más individualista, con menos cultura, lo que decías tú, ¿no? Pues de clase o de la lucha en común, de Claro. movilizarse en conjunto. Eso también se ha ido deteriorando. O sea, hay una tendencia, yo creo que incluso de lo peor del capitalismo, de intentar separar a la gente, porque el poder puede hacerla, claramente puede surgir de la unión hace la fuerza. Claro, Pues hacer a por la un gente más lado, individualista para que tenga menos capacidad de defenderse, creo yo, ¿eh? por un lado ese, y por otro lado, todo aquello que suponía un consumo cultural en grupo, el cine, los conciertos, la música en general, el teatro, etcétera, ha pasado a ser consumido, uso el verbo consumir, pero no me gusta, usado, visto o escuchado, etcétera, individualmente. Es decir, ya no vas al cine, te ves la peli en casa, en una plataforma, ves una serie, ya no vas a un concierto, te bajas por Spotify. Quiero decir, aquellos lugares, ligábamos en los cines, oye, ligábamos en los conciertos. Yo me he ido de un concierto agarrada del brazo a follar y me he ido de un cine echando un ojito diciendo, esta noche nos vemos. ¿Sabes? Ahí ligabas, mirabas, había al que le gustaba como a ti Blade Runner, teníais algo en común, ya era un pasico dado. Eso no está pasando, eso no pasa ahora. Y lo que pasa pasa en las redes y en las redes es mucho más engañoso. Y aparte que se consume individualmente. Le vamos a poner dos rombos a esto. Por cierto, me Oye, que parece follar es buenísimo, Cintola, total, es cariño. sanísimo. No, no, digo esto del. Aquí también las palabritas determinadas controlan también esto, dicen. Hay que ¿Sí? cuidar. Pero vamos, que por supuesto es sanísimo y además A hay que la hacer, cópula, me iba a hay la que hacerlo cópula. más. Yo creo que hay que hacerlo más, algunos especialmente, que se les nota que probablemente lo hacen poco. Pero bueno, yo no sé ya si a partir del cine o a partir de salir Ya, a de lo pasear que por el sea. parque, de lo que sea. Me parece interesante analizar lo que está ocurriendo en el panorama político porque engarza también con las preocupaciones que tenemos. Quiero que me des una valoración, a modo de un titular, si quieres, de cada uno de los dirigentes políticos que tenemos o de las situaciones políticas a partir de las preguntas que te voy a hacer. ¿Te parece? Venga, ¿Cómo ves a Pedro Sánchez? a Pedro Sánchez lo veo imbatible. Imbatible porque ha conseguido que el PSOE más rancio se vea por fin lo que es, un grupo de derecha que afianzó la transición un poco traidora, ¿verdad? Y él ha conseguido, en tanto en cuanto Felipe González, Guerra y compañía, con Leguina a la cabeza, parecen gente de derechas, parecer de izquierdas. Y eso no era fácil.
Cuando dicen que es comunista, ¿tú qué piensas? Pienso que es liberal. Pienso que es liberal. Pienso que lo retratan como comunista por hacer la patochada. Quiero decir, da igual. Me sorprende muchísimo la inquina contra Pedro Sánchez porque no es un personaje especialmente de izquierdas, no es un personaje especialmente virulento, no es un personaje eh, antipático, es sencillamente distante y lejano. Lo que pasa es que le tienen una rabia como los niños pequeños al guapo y al listo de la clase, ¿sabes? Que le tienen rabia porque gana y saca sobresalientes. Eh, pero lo van a acabar convirtiendo en alguien a quien quieran hacer daño. Y eso no está bien para un presidente del gobierno. Es decir, deberíamos respetar, y te lo digo yo, que un presidente del gobierno haya ciertos puntos que no se lleguen a decir de él ni a tocarlo, desde los grupos políticos y desde las instituciones, desde la calle, cada uno que haga lo que quiera. Pero no creo que sea bueno institucionalmente que una presidenta de una comunidad autónoma o un ayuntamiento o una institución X diga según qué cosas de un presidente del gobierno que es el presidente de todos los Ujú. ciudadanos y Que ciudadanas. haga lo que quiera, te refieres a, bueno, que haga lo que quiera no Que le incluye, pues eso, insulte la de violencia, no manera incluye que ese le llame tipo hijo de... de... Es Ya, decir, llamar hijo de alguien es una agresión verbal. ujú, por eso. Y además en sede parlamentaria, quiero decir, es grave. Mm. Por eso, cuando dices que haga lo que quiera, no todo vale, ¿no? Tampoco, es decir, vale criticar, pero no vale la violencia, no No, vale el claro, odio. no, no, no. Pero, es decir, en la calle todo vale dentro de lo que consideramos el derecho de manifestación, el derecho de huelga, el derecho de boicot, el De derecho crítica incluso, de desobediencia civil incluso, que es más incluso puede uno estar extremo. pues muy fastidiado por el resultado electoral y los pactos que ha habido porque creían que iban a gobernar pero se han quedado en la oposición, pues hay que aguantarse. Qué sé Bueno, yo. ajo y agua. Oye, nosotros aguantamos a Aznar. Aguantamos que Aznar nos metiera en una guerra. Aguantamos a Aznar diciendo que era ETA la que había puesto una bomba. Quiero decir, aguantamos cosas muy gordas que no Cuando lo tienen del para... 11M te refieres, ¿no? Claro, no tiene parangón nada de lo que aguantamos con un Pedro Sánchez, que es un hombre correcto. Yo no le tengo simpatía a Pedro Sánchez, creo que es manifiesto y público, pero, pero es un hombre correcto. Es decir, no lo encuentro un presidente, digamos, exacerbado en nada absolutamente, como para que construir de Pedro Sánchez una figura a la que odiar es porque les hace mucha falta una figura a la que odiar. Entendía mucho más pues, el personaje odiado de Pablo Iglesias, por ejemplo, y en su momento de Felipe González. Cuando hablamos de crispación ahora, yo no sé si te acuerdas del Sindicato del Crimen, aquellos periodistas infames que montaron un verdadero contubernio, que decían entonces, muy poco democrático. Eh, Ahora se está empezando a llegar a lo que se hizo entonces con Felipe González, de aquello deberíamos recordarlo. Yo creo que deberíamos recordar mucho más aquella gente de Martín Ferrán, Pedro J, en aquel momento, cómo se construyó aquello tan feo que llegó a llamarse el Sindicato del Crimen por algo, contra Felipe González, porque están copiándolo, yo como ya soy mayor, están copiándolo y no... Las cazas de brujas, que en este país son muy habituales, ¿verdad? Sí, El hecho de las listas negras, el quitar a gente y demás, o intentar derrotarla o marcarla como un objetivo a batir, es algo que claro. está ahí, ¿no? Está Es, en las señas de lo peor. pero que además Lo te peor. señalan, tú lo sabes, a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, es decir, te señala a alguien, te señalan cuatro, o sea, primero es uno, luego son cuatro, luego es un grupo o un sector eh, y te joden la vida. Pero te joden la vida de una manera terrible, porque ahora, entonces no teníamos las redes sociales, pero ahora las redes sociales, con los señalamientos y la creación de ciertos relatos, hacen que la calle se erice, y en la calle una patada es una patada. Es Sí. decir, yo cuando veo a los chavales cantar, yo vivo al lado de la Plaza Mayor, y por debajo de mi calle los chavales de jóvenes, los chavales de veintitantos, pasan algunos fines de semana cantando el cara al sol a voz en grito. Entonces, que los chavales de veintitantos pasen por debajo de la ventana de mi casa cantando el cara al sol en 2024 o 2023,
es consecuencia, 2024 ya. Ah, bueno, o cuando cantaban en o 2023, cuando sí. pasaban, Incluso es algunos consecuencia, llevan cantando décadas. algunos llevan toda la vida cantando Cara al Sol, Sí, 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 pero decía, pero es sí. consecuencia de una construcción. Ujú. Ya, ya, ya. Pero decías que esto es consecuencia perdona. De una construcción mediática. Es que todo es la comunicación. Todos somos los medios de comunicación. Aquello que decimos los medios de comunicación es aquello que existe. Por eso te decía antes lo de que hubo silencios comunicativos que a mí me parecen imperdonables. En este momento hay construcciones comunicativas que nos acabarán pareciendo imperdonables porque generan violencia en la calle. Sí, sí. No, hay campañas de acoso y derribo, evidentemente, o se marca, también es muy propicio marcar el malo. ¿Quién es el malo de la película en cada momento? ¿No? Es como tener un malo, tiene que haber un malo. Lo cual es tremendamente infantil. Es que también señala el infantilismo de todo esto que Bueno, vivimos. pero va en el propio relato, es decir, la propia estructura de un guión, que tú has estudiado, yo también, marca que tiene que haber un protagonista y un antagonista, un bueno y Claro, un malo, el problema es que no un tenemos héroe y un antihéroe. el problema de esta, Entonces, sí, pero el problema de esta eso se derecha, focaliza, se marca, se simplifica a veces en una persona, ¿no? Y el malo va por etapas, ¿no? Es así, es la claro, pero realidad. Y a veces incluso es tarde. Antes hablabas de lo de Iglesias, pues evidentemente hubo un tiempo en el cual Pablo Iglesias era el más malo, ¿no? Ha habido temporadas, ahora se focaliza probablemente en en Pedro Sánchez. Sánchez, pero ha Pero habido fíjate lo que etapas. dices del antagonista y el protagonista. El problema de la derecha actual es que tienen un malo, pero no tienen un bueno. Entonces tienen un malo desesperanzador. Quiero decir, esta rabia tan extraña que tienen es porque no tienen un bueno, no pueden apostar por alguien, no apuestan por Feijóo, desde luego. Díaz Ayuso no les da la talla, hay algo que le falla, y entonces no tienen un verdadero líder de derecha. Es decir, Pedro Sánchez es el malo porque el bueno es el nuestro, que es ¿quién? No tienen a nadie. Y no tienen a nadie y no consiguen tener a nadie. Es decir, yo sigo desde hace unos años, 3 o 4 años, con mucho interés, desde la desaparición de Mariano Rajoy, con mucho interés, ¿quién va a ser el bueno para la derecha? No lo veo. Por eso de repente aparece gente como Ortega Smith que se lleva a una parte, como Abascal que se lleva a otra parte, como Ayuso que se lleva a otra parte, que es mucho más pequeña de lo que pensábamos. No tienen un bueno. Y cuando ese malo no tiene un bueno enfrente, la furia se desata porque no está dirigida, no apoya a alguien. Del mismo modo que no hay que confundir lo mediático o ser muy mediático con ser el mejor, ¿no? Alguien puede estar Claro, no, permanentemente no. en los medios, pero hay algo que la gente le vote ya es en masa, veremos, ¿no? Hablabas de Ayuso, Ayuso sí que en Madrid la votan en masa, cuidado, ¿eh? Otra cosa Más. será lo que pudiera ocurrir a un nivel nacional, pero en Madrid la votan en masa. Sí, ¿Por qué? señor. Sí, ¿Por qué? ¿Por qué? porque es descarada. Yo estoy convencida que el rasgo que tiene. Ayuso es una construcción sin piedad. Eh, Ayuso no existe, quiero decir, Ayuso no existía. Ayuso se ha construido. La ha construido Miguel Ángel Rodríguez y alguna otra persona más, pero Miguel Ángel en gran medida. Tú y yo conocemos bien a Miguel Ángel Rodríguez. Eh, y la ha construido sin piedad, pero con gracia. Es decir, dentro de una sociedad donde hay algo verdaderamente doliente, es decir, hay una izquierda doliente, de la misma manera que ha habido un feminismo doliente que a mí me cansa, y qué mal, y qué mal, y qué mal. De repente Ayuso es la graciosa, la que viva la vida, vamos a beber, qué bien estamos. Había una entrevista en que, no me acuerdo en qué medio, en el Guardian creo que la dieron, a Miguel Ángel Rodríguez, que era muy interesante porque decía, nosotros no vamos a decir que no al aborto, ni que sí. Nosotros no hablamos del aborto porque el aborto es una cosa fea de hablar. Y pensé, ostras, qué listo. Claro, es decir, no vamos a decir que no, ni vamos a decir que sí. Sencillamente no nos vamos a meter en esas cosas de sangre y mujeres y dramas. ¿Sabes? Eso es Ayuso. Elimina el drama, es descarada, una chulapona, pero sencillamente me parece una construcción sin piedad. Bueno, Es muy... es buscar también determinados
temas donde puede haber una conexión con determinado sector de la sociedad. Antes decías, conoces bien a Miguel Ángel Rodríguez. Yo a Miguel Ángel le he conocido las veces que ha venido a las mañanas de cuatro, como tanta gente venía, y ya, no tendría problema, en conocerle, en tomarme un café o comer con él, nunca lo he hecho. Bueno, yo lo Pero conozco venía a las algo. mañanas de cuatro y ahí venía, como tanta gente venía, y ahí Yo lo estaba. conocí en las Y mañanas de cuatro. en el trato cercano, una persona correcta. Yo, cuando me han preguntado por Miguel Ángel Rodríguez, yo he dicho que sabe hacer lo que hace, aunque sea hacer el mal. Sí. Pero es bueno haciendo lo que hace, aunque pueda ser hacer el mal. Pero es verdad que en lo que es la tarea de gurús de la comunicación o del marketing político, ahí está. Y yo no Y voy a luego decir hay, que toda Ayuso es Miguel Ángel Rodríguez, porque ella también es Isabel Díaz Ayuso y como tal tiene por supuesto, que tiene su personalidad. La conocí en la etapa de 13TV, por cierto, que hicimos incluso algún cara a cara y venían las tertulias y demás. Y luego, efectivamente, pues hay factores que pueden haber contribuido de un equipo, pues como Miguel Ángel Rodríguez, que ahí está, ¿no? Yo sí creo que ella también tiene su parte, que podré ay, compartir. claro que No, la en muchas tiene. cosas no estoy absolutamente de acuerdo, pero bueno, ella también es Claro que sí de la tiene. personalidad. La tiene, pero yo la veo muy como una construcción. Es decir, Ujú. yo desde que Ah, cuando bueno, la, que no era el fenómeno en el que se no, convirtió cuando y la que Miguel nombraron Ángel Rodríguez fue candidata, decisivo, vamos, claro, sin duda, yo creo que igual que es que tú, a mí me muy interesa decisivo Miguel mucho Ángel la Rodríguez, persona, vamos. el personaje Miguel Ángel Rodríguez me interesa Pero igual mucho. que con Aznar, Miguel Ángel Rodríguez fue muy Lo importante, mismo, cuidado. exacto. Por eso yo he seguido mucho la construcción mediática y la construcción de la comunicación de Isabel Díaz Ayuso, porque cuando la nombraron candidata pensé, qué candidata más rara, ¿sabes? No nos cazaba nadie candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Y cuando vi que le ponía a Miguel Ángel al lado, pensé, ay, a ver cómo lo hacen. Es muy interesante estudiar estos fenómenos y la construcción de estos personajes. Y realmente es magistral. Es Ujú. magistral. Fíjate que hay una cosa cuando dicen, no, ya le saldrán cuestiones de corrupción. A Aznar no le salieron. Bueno, a ver, ¿Verdad? Isabel Díaz Ayuso ha tenido lo del hermano, que no Lo está del mal. hermano sí, Ha tenido lo de pero Aval Madrid, fíjate, que no está mal. ya, pero sale. O sea, sale Y no, ilesa. sale porque, bueno, Aznar también, en este país se sale de eso y de lo que haga falta. Vamos, en este país claro, realmente no. pero pensé, "Y no, no le van a llegar al hueso en esta". Pero en cuanto a lo que te decía de que no tienen el bueno o la buena, si Pedro Sánchez es el malo, la derecha en este momento no tiene al bueno o a la buena que les dé el peso. Y eso es más peligroso que si lo tuvieran. Es decir, si tuvieran un líder carismático, construido o no construido de donde sea, sería mucho mejor para todos porque una parte del odio iría a apoyar al líder. En este momento todo el odio va a castigar al contralíder y eso no es bueno socialmente. Ujú. ¿Cómo ves a Yolanda Díaz? Pues que no da miedo. Yolanda Díaz eh, es una izquierda que no da miedo. No da miedo a la patronal, no da miedo a ciertos sectores del socialismo, no da miedo. Es lo contrario de Pablo Iglesias y Irene Montero. Y de Pablo Iglesias y Irene Montero daban miedo y eran molestos. Yolanda Díaz es suave. Las ¿A qué te medidas que... refieres con dar miedo? ¿Por qué es necesario dar miedo según Cristina No Fallara? es necesario dar miedo. No, ¿qué va? Yo no creo que sea necesario dar miedo. De hecho, creo que es más lista Yolanda que no da miedo. Creo que es mucho más inteligente no dar miedo. Yo si estuviera ahí daría miedo, ¿Pero a qué porque te refieres con dar miedo? dar miedo quiere decir que las medidas que propongas asusten, por ejemplo, que incomoden a los amigos de Pedro Sánchez, en el caso de Irene Montero. Quiero decir, hasta el punto de que un presidente de gobierno tenga que hablar de sus amigos. Quiere decir que los avances en un sector X, en un campo X, que en este caso el feminismo o los derechos de las personas LGTBI o X, veas que van más allá de lo que tú crees que tienen que avanzar en un periodo determinado. Ese ir demasiado deprisa. Es decir, Yolanda Díaz ha tomado decisiones muy serias, muy importantes. Que no son la reforma laboral, dicho sea de paso, pero la subida del salario mínimo. Es decir, ha habido varios pasos dados y esos pasos están dados hasta el punto de no dar miedo. Y a mí me interesa eso. Es decir, no hay un discurso contra Yolanda Díaz porque Yolanda Díaz es un personaje amable. No, podría ser que las derechas cargaran contra la comunista. Era comunista.
Es decir, Yolanda Díaz viene del Partido Comunista, viene de los sindicatos, el perfil es duro, el pasado de Yolanda Díaz no es suave y podrían decir, ostras, que hay una comunista en el Ministerio de Trabajo. Bueno, pues algún loco de muy derechas, en una tertulia, en un momento de euforia, lo dice, pero no se dice. ¿Por qué no se dice? Porque no molesta. Ujú. Si molestara, se la quitarían de encima. ¿Y qué crees que va a ocurrir ahí entre Podemos y Sumar, Sumar y Podemos? Yo creo que ya están separados. Yo creo que son dos formaciones distintas, paralelas. eh, eh, ya me parecía raro que pudieran ir juntas en Galicia. eh, Son dos formaciones completamente distintas y que a mi modo de ver, además, eh, de fondo entre ellos entre ellas y ellos, hay hay una brecha que ya no se va a coser y que no se puede coser porque es personal. Hay puntos personales eh, en esa brecha, lo cual es torpe en política. Lo cual es torpe en política porque acabará volviendo a salir y se te volverá a encontrar. Pero en cualquier caso, como formaciones políticas son dos formaciones paralelas. Podemos es Podemos ya otra vez, con menos recursos, con menos capacidad. Me interesa más saber qué va a ser Sumar, saber qué va a ser Izquierda Unida. Se habla muy poco de Izquierda Unida. Yo, como soy una vieja marxista, eh, mi partido era Izquierda Unida, o es Izquierda Unida, o no lo sé, Cintora, y eso es un problema, o no lo sé. Ujú. Quiero saber qué va a pasar con Izquierda Unida después de la coalición con Sumar. A veces Quiero se saber, desconoce, pienso mucho de Izquierda Unida, porque tú viajas, Izquierda Unida tiene una forma de gobernar y un poder en no pocos ayuntamientos de España y están ahí y una cosa, trabajando desde hace mucho tiempo y hay equipos igual que yo creo que es bueno viajar también para ver la política local que se hace por parte de todos los partidos políticos, porque hay quien se cree que toda la política solo es Madrid y solo es la política nacional. Entonces, si hablas de Izquierda Unida, pero de otras formaciones, es curioso para un periodista observar. Yo estoy viajando mucho con los libros, tú también viajarás, y ves la política local y cómo trabajan en la política local. E Izquierda Unida tiene una implantación en no pocos ayuntamientos y llevan ahí con las siglas desde hace un montón de tiempo. Es decir, la izquierda no es solo Podemos y Sumar, también está Izquierda Unida. Claro, por eso hablaba de hay Izquierda gente Unida. que se olvida. Entonces es curioso esto, ¿no? Por eso hablaba de Izquierda Unida, porque me interesa mucho Izquierda Unida, porque Podemos, cuando hizo Unidas Podemos y Sumar, ahora que Yolanda es la que mejor conoce Izquierda Unida, saben que sin la implantación territorial de Izquierda Unida no son nadie. Si Es Julio decir, Anguita ahora mismo estuviera, eh, ¿qué crees que pensaría viendo el panorama, el percal de cómo está la izquierda? no lo sé. Primero habría que preguntar qué Julio Anguitas, el de qué época, pero no lo sé. No lo sé de la misma manera que yo no sé qué pensar. Y pocas veces no sé qué pensar de la izquierda, de la derecha. Pocas veces no sé qué pensar. Eh, quiero ver qué pasa ahora con Sumar. Sumar fue una suma, como su nombre indica. ¿Qué va a ser Sumar? ¿Y qué papel va a jugar Izquierda Unida? ¿Qué va a pasar con els comuns? Porque Sumar, digamos que ha incorporado la parte de Iniciativa per Catalunya, que también es fue un partido muy importante en Cataluña y els comuns lo sumaron y fue otra cosa. Si quitamos Iniciativa, la quitamos del todo, los comuns quedan huérfanos. Veo un batiburrillo que les fue, no sé si bien o mal, ellos sabrán, para unas elecciones y que ahora no está definido y necesitamos esa definición. Ujú, Necesitamos esa definición. Es decir, yo veo a la izquierda desmembrada, enrarecida, eh, mal representada, ujú, poco contundente, ujú, poco contundente. Una izquierda tiene que ser por narices, laica, republicana, hasta las trancas, republicana, feminista, republicana y antimonárquica, que ya sé que parece lo mismo, pero no. O sea, además, tiene que ser contundente, tiene que tener conciencia de clase. La conciencia de clase se ha perdido. No todo vale, no todos valen ni todas valen. Es decir, la lucha por lo común, eh, la, 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 en la defensa del marxismo.
hay que recuperar, no el comunismo rancio y la caricatura que hacen, sino una idea marxista, la idea del reparto de la riqueza, la idea del trabajo. A mí me está faltando un poquito de valentía en todas esas cosas y me está faltando esa izquierda unida. Quizás la que tú dices de Julián Grita, que yo la he vivido en muchos hombres y mujeres. Yo no vengo yo vengo de una familia rica, vengo de una familia rica y franquista, y además de raíz aristócrata navarra. Eh, y, y yo me fogueé con, con, con los partidos comunistas varios, distintos, en Cataluña con 18 años cuando llegué, y con el PC y luego con Izquierda Unida. Mi formación viene de ahí. Aquello que yo aprendí en los años de formación política, que eran los primeros años, pues, entre los 18 y los 28, pongamos esos 10 años que son de formación más militante, un poco, por mi parte, un poco libertaria, anarquista, un poco punky. Chico, yo no lo veo en ningún sitio ahora. Ujú. Y puede haber gente que se siente huérfana Claro, yo políticamente. me siento huérfana. Sí, claro, yo me siento huérfana. Me siento huérfana de unidad, además. Porque hay cosas que me gustan de Podemos, por supuesto. Hay cosas que me gustan de Izquierda Unida, por supuesto. Hay cosas que me gustan dels Comuns, por supuesto. Del BNG, cosas que me gustan de Bildu, cosas que me gustan de Esquerra. ¿Y qué? ¿Y qué? Y yo tengo digamos que tengo una construcción muy hilada y he participado políticamente, activamente política. Pero pienso en unos ciudadanos que sencillamente son trabajadores, que se levantan y quieren representantes en las instituciones. ¿Qué se encuentran cuando ven todos estos que te he dicho que me parecen bien? Quiero decir, ¿votarías a Esquerra? Bueno, sí. ¿Votarías a Común? Sí. ¿Votarías a Podemos? Sí. ¿Votarías a Bildu? Sí. Quiero decir, a unos con más y con menos. Y Estás entonces, entonces como Felipe González, huérfana política. mira, Felipe, tampoco me invita a sus cumpleaños, Felipe. Ay, tampoco. Personaje. ¿Qué habrás Qué hecho? ¿Qué personaje, qué habrás hecho? rabia Pero le también es tengo. verdad que Felipe dijo que se sentía huérfano y que había gente que se sentía huérfana. Mira, igual este partido nuevo de izquierdas derechas que ha nacido le sirve a Felipe. ¿Y a ti? Oye, porque hay quien puede irte ahora y decir, ¡buah, equidistante, fallarás, no se moja! Hay que participar en política, hay que, ¿no? No, a ver, a mí Hay gente que puede cuando estar me llamó, pensando esto, ¿eh? Que hay gente que puede decir, ¿está diciendo fallarás que no hay que votar, por ejemplo? Esto es lo que... no, no, Te hay que votar. pregunto. Hay que votar. No solo hay que votar. A mí cuando me llamó la Colau para ir en las listas, le dije, mira, mientras no pueda salir, yo te apoyo y voy en tus listas, porque yo entonces votaba allí. Y me puso la última en las listas de Barcelona porque creí que el proyecto de los comuns para Barcelona era extraordinario y de ella como alcaldesa también. Si a mí me hubieran llamado para apoyar la presencia de Irene Montero no sé dónde, le habría dicho, sí, voy contigo a no sé dónde. Si me llamaran, quiero decir, hay proyectos políticos que me han interesado. Mi problema es que nos están interesando proyectos políticos o nos tiene que interesar una izquierda. Jesús, Ujú. ¿sabes? Ya, Eh, yo lo ya, veo ya, esto como lo que estamos hablando de la sociedad, muy etéreo, todo un ya. poco líquido. Bendito Claro. Bauman. Hablando de ver y hablando te estoy preguntando un poco, de forma muy concreta, sintetizando cómo ves a una serie de dirigentes, pero una pregunta que tiene su enjundia, ¿eh? ¿Cómo ves España? ¡Ole! ¡Ole, torero! ¿Cómo ves España, el país en el que Mejor vivimos? que nunca, mejor que nunca. La veo mejor que nunca. ¿Por Y lo qué? digo en serio. La veo mejor que nunca porque en los últimos años hemos empezado a hablar de grandes temas que se habían callado durante los 40 años que te he retratado anteriormente. Porque España por fin ha empezado a hablar de la memoria histórica. Porque por fin hemos empezado a hablar de nuestras fosas, los fusilados, las fusiladas, los represaliados y las represaliadas. Porque nos hemos convertido en un referente en la lucha contra la violencia machista, porque la aprobación de las leyes del Ministerio de Irene Montero nos ha colocado a la cabeza de los derechos de las mujeres y de las personas pertenecientes al colectivo LGTBI en el que me encuentro. Eh, porque, porque las chavalas, cuando salimos a la calle a reclamar esos derechos o a defendernos contra la violencia machista, se unen a nosotras y las veo junto a mí.
porque me he hecho mayor, porque me he hecho mayor y quizá les pido mucho menos a las personas y me alegra cualquier gesto. Y me he acostumbrado a que esperar es peor que hacer. Y muchas veces esperando dejas de hacer. Y haciendo se abre camino. Y eso es algo que yo creo que, y voy a insistir en el movimiento feminista porque lo he aprendido de mis compañeras. En los últimos años nos hemos unido y he visto cómo se trabaja en las calles de otra manera. Y el feminismo, que es importantísimo como movimiento político, porque ese sí es fuerte, por mucho que lo den por quebrado, etcétera. El feminismo ha mostrado que se puede sacar a 2 millones de mujeres y hombres, pero sobre todo mujeres a la calle, unidas, por muy diferentes que sean, por una cosa básica, que es esta violencia no la queremos. Y luego, porque además estamos enfrentándonos a nuevas maneras de comunicación y me gustan. Me gusta cómo la jerarquización que imponían los medios de comunicación, que es esto va en primera página, esto lo lees primero, este señor que firma es muy importante, ha saltado por los aires. Y quien te sigue a ti en redes, Jesús, y quien te escucha y está pendiente de lo que tú dices y te lee en tus libros, no necesita que salgas en los telediarios, ni que el país te dé la primera página, ni que abras la portada del Cultural o del Mundo, de lo que sea. No lo necesita porque ya tienen otras maneras de comunicarse y eso es buenísimo. Ujú. Sí, es curioso porque hablando de comunicación, que me parece interesante abordar también este tema, pues efectivamente ahora mismo estamos hablando de, yo por ejemplo, pues sí, particularmente, pues recurriendo a donde se puede, pues si te quitan de Claro, lugares, bueno, yo por ejemplo, el último libro, pues sí, he podido estar en un montón de entrevistas de un montón de sitios, pero en la pública no me habrás visto, digo la española, en el país tampoco, ni un breve, claro, pero sí en otros medios nacionales, autonómicos y sobre todo efectivamente en las redes, que es lo que te claro. permite exponerte cuando hay quien no te saca. Pero bueno, pues hay Pero eso es planteamientos para estar tremendamente, ahí. Sí, yo como siempre digo, si te cierran una puerta hay que intentar abrir una ventana y gracias a la gente que te sigue, que está ahí, ¿no? Que es es la tremendamente que te mantiene. democrático, Un comunicador necesita que haya un público, ¿no? tremendamente democrático. Tremendamente democrático. Es decir, ya no imponemos desde los medios el mensaje. Yo siempre les cuento a mis alumnos que la prensa y la radio y la televisión, su función no es informar sobre la actualidad, sino jerarquizarla y crear opinión. Es decir, lo que vas a mirar es qué te dan primero y qué te dan después. Si una manifestación en la que has participado sale abriendo el telediario o no sale directamente. Eso ya no puede suceder, porque cuando las que participamos en esa manifestación o los que participamos en esa manifestación, eh, lo colgamos en todas las redes, eso funciona y crea un, un, una información que ya no pueden hurtar los medios. Los medios no hablan de ciertos temas porque de repente hayan visto la luz y digan, ay, pues que hay que hablar de los represaliados, ay, pues que hay que hablar de la iglesia y de cómo violan a niños. No, lo hacen porque ha habido una presión desde las redes que ya los ha puesto en evidencia. Es decir, de repente el movimiento contra la monarquía ha puesto el dedo en la llaga. Pero es que, tú fíjate, en el 17 sale el Me Too. En el 18 yo lanzo Cuéntalo. Cuéntalo, en solo 10 días consiguió 3 millones. Ahora son incontables. Que de repente, ¿qué pasa? En las redes se crea una memoria colectiva de la violencia machista. Pero no es una nueva memoria colectiva de la violencia machista, sino una memoria colectiva de la violencia machista porque no existía. Bueno, pues si esa memoria colectiva de la violencia machista no existía, debemos preguntarnos a quién le interesaba que no existiera, porque desde luego no eran las mujeres que nos lanzamos por millones a contarla, a señalar, a decir. Bueno, pues era interesante, parece ser, y había un grupo no pequeño de gente, que son más de la mitad de la población, a las que les interesaba que eso se supiera, pero de eso no había información. Eso que está pasando me gusta. Ujú. Y cuando vemos que, por ejemplo, con los datos de la violencia machista, los crímenes, los asesinatos, este año ha habido más que el anterior, en 2003 más que en 2023 más que en 2022, 6 víctimas mortales más. ¿Qué representan? ¿Qué tipo de España está ahí? Estamos hablando de 55 mujeres asesinadas. Esta España, que es una España cavernaria, una España canalla, una España... ¿Cómo la definirías? ¿Qué parte de esa España es esta que es capaz de cometer este tipo de tropelías?
es la España macho. No, si contamos las muertas, dejamos de mirar las golpeadas, a las que les rompen los dientes, a las que le patean el vientre embarazado, a las que violan de niñas. Estamos hablando de millones, no estamos hablando de 50 y tantas. Millones de mujeres en España. Millones. Es incalculable cuántos. Pongamos 2 millones, 3 millones, mujeres y niñas violadas, golpeadas, humilladas, y por supuesto todas las mujeres en situación de inferioridad en casi todos los campos que existen en nuestra sociedad. Seguimos viviendo en una sociedad macho. Y me preocupa que paralelamente a los... porque España ha cambiado socialmente. Es decir, la lucha feminista ya no es solo una lucha de mujeres. Hay hombres, hay un grupo social que estamos peleando contra esa violencia. Y sin embargo, a medida que avanzamos, una derecha brutal, sobre todo que procede de Vox, pero también del PP, azuza la calle y azuza ciertos sectores de la población con un mensaje negacionista. La violencia machista no existe, las mujeres mienten. Eso está calando entre la gente joven. El mensaje de Vox contra las mujeres en general y contra las feministas en particular está calando en los chavales y en muchas chavalas, y no hay más que verlo en TikTok. Yo no tengo TikTok, pero mi hija tiene, y voy estudiando cómo se mueven las cosas en TikTok. No quiero estudiar TikTok porque ya estudié Twitter y ya estudié Facebook e Instagram, y creo que TikTok no es relevante y no va a ser relevante porque van a venir otras redes. Pero en TikTok es donde mejor se ve cómo la extrema derecha española se ha hecho con el relato para los jóvenes y las jóvenes españoles. Hay, Cristina, a quien le llama el partido judicial, es decir, quienes no se presentan pero que están ahí, la justicia en España. Esa justicia que no se renueva en el Consejo General, etcétera, etcétera. ¿Cómo definirías la justicia en nuestro país? ¿Cómo la ves? Es una justicia de clase. La defino como una justicia de clase. Es una justicia de clase alta para las clases altas y más favorecidas, y que es así porque está construida así y definida así. Es decir, para llegar a ser juez o jueza tienes que proceder de una familia adinerada a estar apadrinada por un grupo de gente, y así el problema es que así viene desde la dictadura. Es decir, que el padrino ya tuvo su padrino, que tuvo su padrino, pagando sueldos, pagando preparaciones, lo llaman, con sobres bajo mano, que se cobran en negro, que es un dineral. Y esa gente decide sobre lo que se castiga y lo que no se castiga. Creo que la justicia, no solo la renovación del Poder Judicial, porque nos quedamos en eso. ¿Se renueva o no se renueva? Entonces, ¿la culpa es del PSOE o la culpa es del PP? No, no, no. El sistema judicial debe ser reformado entero para que de verdad dé sensación de ser justo. Y sobre todo, tiene que poder ser criticado. Es decir, hay una frase que a mí me da mucha rabia siempre, que es la de: no, yo respeto las decisiones de la justicia. Hombre, pues yo no. Pues yo no. Si como mujer hubiera respetado las decisiones de la justicia, iría con faldica de tabla hasta el tobillo, porque si me pongo minifalda me violan. ¿Sabes? Es decir, yo no respeto las decisiones de la justicia, y me parece preocupantísimo esa idea de: no, si es decisión de la justicia se respeta. Hombre, no se respeta. Se valora y se critica. Y puedes estar a favor o en desacuerdo. Que se aplique, bueno, que se aplique, claro, pero puedes criticarla. Creo que ese respeto reverencial, que es como un respeto a la autoridad anacrónico, tenemos que volarlo de un plumazo. Creo que las mujeres lo hemos hecho en parte desde el momento que hemos puesto en tela de juicio las decisiones judiciales. Más deberíamos hacerlo. Yo durante una temporada estuve acompañando a mujeres que habían sido agredidas a los tribunales, haciendo todo el acompañamiento, y era sobrecogedor, sobrecogedor cómo las tratan, sobrecogedor lo injusto de todo. Si no hubiéramos protestado porque los padres que matan a sus mujeres, o los padres que las agreden habitualmente se quedaban con la custodia de los hijos, no se habría modificado eso, y se quedaban con la custodia de los hijos. Y así tantas otras cosas. Creo que deberíamos empezar a no tener tanto respeto por la justicia, lo que no quiere decir no acatar las leyes, ¿eh? No se me entienda mal. Creo que las leyes deben aplicarse y son los jueces quienes las aplican, pero vamos a pensar qué es el Poder Judicial, vamos a pensar quién ostenta esos cargos, cómo se llega hasta ahí, y sobre todo que las decisiones judiciales
son criticables y no pasa nada. Son criticables como todo en esta democracia, faltaría más. No, no, si las normas tienen que cumplirlas incluso ellos, cuando no las Claro, llevan el Poder Judicial, pero no está lo claro. hacen. Por cierto, porque sigue habiendo una España todavía franquista, fallarás. A lo bestia, a lo bestia. Y el hecho de habernoslo callado tanto tiempo hace que, que esté muy fuerte ahora, en cuanto estaba latente, porque es hereditaria, ¿eh? No es que sean los franquistas de entonces, son sus nietos ahora. Esto va quedando en herencia. Eh, yo no sé si recuerdas, para mí fue uno de los golpes más duros que he vivido en esta democracia, cuando los principales sindicalistas de este país hace pocos años, hace 3, 4 años, firmaron justo antes de la pandemia, firmaron todos de su puño y letra una carta que le enviaron a la jueza Servini. La jueza Servini, para quien no lo sepa, es la que lleva la querella argentina, es decir, quien está juzgando los crímenes del franquismo que no se han juzgado en España. Eh, Nicolás Redondo, Antonio Gutiérrez, etcétera, los cuatro gordos, Fidalgo, firmaron de su puño y letra y escribieron, no firmaron un manifiesto, cada uno su cartita pidiéndole a la jueza Servini que tuviera en cuenta que Martín Villa había sido el gran constructor de la democracia española y que no podía juzgar. Martín Villa fue quien condecoró a Billy el Niño, el mayor torturador que recordamos en la democracia ya, en la dictadura y en la democracia ya. Fue quien comandó la matanza de Vitoria. Quiero decir, fue un personaje siniestro en la transición. El hecho de que los sindicalistas pidieran a la jueza Servini que no se le juzgara, a mí me dio idea de hasta qué punto estaba eh, eh, enraizado el franquismo en esta sociedad, hasta el punto de que los dos principales líderes de comisiones obreras y los dos principales líderes de UGT en toda su historia firmaron y escribieron sus cartitas a la jueza Servini. Ese es el punto de penetración del franquismo en nuestra sociedad. Ujú. En aquel tiempo, seguro que si te oyera Unai Sordo, no sé si firmaría eso, Bueno, pero no, son los de fíjate, entonces, ¿no? llamé a Pepe Álvarez por teléfono y le dije, Pepe, ¿qué es esto? Claro, te estoy hablando de hace 5 años, ¿eh? Que no te estoy hablando de los años 80. Te estoy hablando de 2019, 2018. Ujú. Pepe, ¿qué es esto? Bueno, es que claro, está muy mayor Nicolás Redondo. No, pero ¿qué carajo es esto? Ya. ¿Cómo puede ser? No representan a los sindicatos. Bueno, representan a 40 años de sindicalismo. Ujú. Bueno, pues nada, Cristina. Oye, ¿en qué andas? ¿Sacas libro? Por cierto, hay una cosa que sí quería comentarte. ¿Sabes? Han pasado 10 años justo. Estamos en 2024 desde que nos convertimos en líderes de la actualidad televisiva a esa hora en España y así nos fue por ello. 2014 es cuando alcanzamos ahí el liderato que nos mantuvimos, casi un año estuvimos. O sea que, bueno, Me acuerdo, me acuerdo. ¿no? Que venías, lógicamente, como personaje destacado y compañera destacada en las Mañanas de Cuatro, pues justo ahora se cumplen eh, Yo quiero. 10 años. De hecho, tú no estuviste en los primeros meses de las Mañanas de Cuatro, te incorporas después y probablemente fue en 2024, porque no estuviste entre los primeros que vinieron, que fueron viniendo, lógicamente, gente nueva. 2014, sí. Pero 2014 fue el año que estuvimos más fuertes, estábamos muy fuertes también en 2015. Sí. A mí me Y pilla además el mes de marzo, pero se están cumpliendo ahora 10 años, ¿no? De aquel tiempo que cuántos programas hicimos y todavía hay gente que me para por la calle recordando y a mí, esa etapa y demás, y a ¿no? mí, y además te agradezco que saques el tema porque yo quiero darte las gracias públicamente. Claro. Sí, 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 no, no, Jesús, pero porque hay que hacer estas cosas. Yo vivía en una cabaña en un desmonte, estaba desahuciada y recuerdo que tú me llamaste y me dijiste, ¿quieres venir a las mañanas de cuatro como contertulia? Porque había aparecido en unos vídeos, etcétera, y porque había narrado mi desahucio. Eh, y, y yo te dije, pero si yo vivo, mira, recuerdo perfectamente que una de las personas que estaba como en maquillaje, pero quería así, ay, si vinieras con otro color, que es que siempre vienes vestida de negro, tal y cual. Y yo le dije, te voy a decir una cosa, no es que siempre venga vestida de negro, es que siempre vengo con esta misma camiseta, porque es la única que tengo sin agujero. O sea, yo estaba desahuciada y vivía en un barranco y tú me llamaste y aquello cambió mi vida. Me vine a vivir a Madrid, aprendí a hacer tertulia política contigo y echo mucho de menos aquellos tiempos. Echo mucho, 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 mucho de menos aquellas tertulias que eran tertulias donde tocábamos los temas en profundidad y sin
sin evitar decir ciertas cosas. Es decir, yo me convertí en un personaje muy odiado porque tú precisamente apostaste por mí porque hablaba de una manera que no era habitual. Es decir, yo decía, me acuerdo que aquel programa que dije, Bueno, muy odiado y muy querido. Personaje bueno, querido y querida también, también. también, efectivamente, efectivamente. Mayoritariamente querida porque el programa tenía muy buena audiencia. Sí, 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 Quiero decir que sí, la sí, gente lo seguía mayoritariamente. Quizá por eso, bueno, claro, eso pero contribuyó que también, lógicamente, hasta, a que acabara. hasta ese momento no me habían permitido expresarme. Yo había pasado por algunas televisiones y había salido disparada, o sea, me habían echado inmediatamente. No me habían Pero permitido perdona que te expresar. he interrumpido cuando ibas a decir algo, que tú decías determinadas cosas y podías decirlas y tal. Con Perdona. franqueza. Yo hablaba con franqueza y cuando decía el rey es un lobista, decía el rey es un lobista. El rey tiene testaferros, el rey tiene testaferros. Pero de otros sitios me habían echado por decir esas cosas. O decía, yo recuerdo haberle dicho a Pedro Sánchez, que se enfadó mucho, oiga, véngase conmigo a parar un desahucio si es tan valiente. Cuando dijo que tenía mucho valor para no sé qué, dije, véngase conmigo a parar un desahucio. O a otra gente, quiero decir, hablábamos de una manera muy directa, no decíamos esto es incierto, sino decíamos esto es mentira. Para mí esa es la diferencia entre aquellas tertulias y las de ahora. No, es que esto es incierto. No, señor, no es incierto, es mentira. Esa era la diferencia. Y yo vivo en Madrid y mis hijos viven en Madrid gracias a aquella llamada tuya. Me voy a quedar fundamentalmente con eso, con si te vino bien para cambiar tu situación y la de tus hijos, Maravillosamente. me quedo sobre todo con eso. Y luego ya dicho esto, pues efectivamente fue un espacio que con sus aciertos y errores, que perfecto no es nadie, pues sin duda yo creo que sí que marcó un momento importante y que la gente todavía dice con cariño y bueno, pues Sí, lógicamente no éramos perfectos ni meábamos colonia. Está clarísimo, pero bueno, sí que era un espacio que yo creo que sobre todo apostó por innovar mucho. Y a veces hecho sí. esto, me parece que es digno decirlo, ¿no? Innovar, estar más pendiente de gente que viniera variopinta Y una y manera de hablar hablar muy y directa. que entrara mucho la Muy directa. ciudadanía a contar sus cosas. Claro. Y ahí está, pues 10 años. Fallar, si seguimos en pie y con salud, que yo sepa que es lo importante, toco madera, que con eso me quedo, Estupendos. ¿sabes? Sí, Estamos sí. estupendos. Totalmente. Ahí Estamos seguimos, pese a quien pese. Pese a que bueno. pese y claramente vetados en algunos que otros lugares llamativos, pero esa es la Sí, realidad. Aquí estamos, aquí seguimos y yo me quedo fundamentalmente con la salud. Y además esto que me cuentas, ¿no? De si a ti te vino a partir de entonces bien maravilloso. y a tu familia, pues me voy a quedar con eso, que es con lo que me suelo quedar de esas etapas, ¿no? Por ejemplo, hay gente que todavía me para, mira, que sepas que el otro día, por ejemplo, iba yo por Madrid, aparco el coche, salgo y me viene un señor y me saluda y me da un abrazo y demás, ¿no? Eh, y era gente que, por ejemplo, cuando lo de la hepatitis C, que no se contaba y necesitaban que se financiara el medicamento porque si no se morían, es un tema al que le dimos bola y ahí Sí. estaban. O gente, por ejemplo, que me paraba a veces, gente de los de Coca-Cola en lucha, porque era muy Hombre, complicado en aquel tiempo, por ejemplo, y seguro que ahora también, dar voz a gente que se está movilizando contra una gran marca que tiene un poder de meter dinero en ¿te publicidad acuerdas? Yo de interés. me fui a aquella acampada que tenían, que Pues estaban eso acampados es en unas muy complicado, condiciones. eso es muy complicado. Claro, imagínate la pasta que puede poner o quitar una marca así en un medio de Claro, comunicación. Entonces, que me abraza. Hay cosas de las que ya obviamente ya ni me acuerdo, no me acuerdo de todo, ¿no? Pero ese señor, por ejemplo, me paró, me abrazó y me dijo, estábamos ahí, y les salió adelante esa sí, movilización, ¿no? Y fuisteis importantes porque nos disteis voz. Por esta movilización que verdad, habitualmente no nos daban, me dijo en muchos programas, pues claro, es una firma importantísima. claro. Este tipo de cosas me quedo con eso, ¿no? Si ayudamos a gente, yo creo que es lo más importante, ¿no? Está clarísimo. Oye, ¿y sacas libro nuevo? Sí, espero, estoy en ello ahora. Ah, Tengo que entregarlo ahora en febrero y espero que salga en abril. Siempre suelo sacar los libros en abril, en este caso además cambio de editorial a Penguin Random House. Y conmigo. Quinto, es el grupo Penguin, sí, 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 sí. Y tú también sacas, ¿no, Cristina? ¿Cuándo sacas? ¿También el mismo mes o qué? También en abril y también con Penguin, con Ajá, Ediciones B. ajá. Sí, sí, Y saco una dame una novela. pista de qué va el libro o solo del tema que toca fundamentalmente, si se puede, Es si no. una, sí, es una novela, es un novelón, me ha salido larga esta vez. Eh, es la tercera parte de una trilogía que empezó con El Evangelio según María Magdalena, después La Loca y ahora una novela que se llama El final de todo esto. Mira, esto es primicia porque no lo había contado todavía. Se Bueno, llama El final de todo esto y es una novela distópica que habla de estos tiempos. Es una mujer que está hablando desde 2040
Y dice, no, todo esto empezó en los años 20 de este siglo XXI, al principio de los años 20, cuando, y habla de cosas que están sucediendo ahora, pero que no las vemos, y cómo empieza a haber es una novela violentísima, con violencia, con comunidades de mujeres. Las tres novelas se llama Trilogía de las Comunidades, hablan de comunidades no mixtas de mujeres que se retiran de la sociedad para vivir de otra manera y estas reciben su castigo. Bueno, me haces un flashback con eso y, bueno, Sí, la temática es, sinceramente, si uno piensa con lo rápido que va todo esto, sobre todo con el tema de las nuevas tecnologías y demás, de aquí a 2040, por lo menos que estemos ahí para contarlo, sí. ojalá, pero vamos, sí, me parece interesante que haya un libro así. Meto varias tertulias de televisión, igual algún Así. diálogo lo reconoces. Sí, sí, me meto a mí misma, bueno, en varias tertulias de televisión. Ti, 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 Pero ti, ti, también me ti. llamas pichón ahí en el libro, ¿o qué? No, pichón mío, no, pichón mío, no, pichón mío. Sí, Pues yo estoy escribiendo un libro de periodismo, o sea, hablando de periodismo, de sí, cosas que claro. creo que son necesarias, que es necesario contar y me parece un libro necesario y sin más, humildemente necesario. Es decir, ya está. Es un libro que Todos tus espero mucho libros ver lo abrir. son. Bueno, de todo Todos tus ahí. libros lo son. Pero que está muy bien quiero decir, no son libros fáciles de publicar, ¿eh? Lo que tú escribes. Yo Ujú. siempre que los leo pienso, ostras, a ver si le han tenido que recortar algo a este hombre. ¿Cómo? De verdad que no, pero con Ya, ya, decirte que ya te el... conozco, Pero sí es verdad pero que este nuevo es con otra editorial y sí que es verdad que, bueno, pues que ha habido temas que ha habido que defender con la editorial para que se publicara, porque la información consideraba que era valiosa y tal, y al final se publicó y no, los libros verdaderamente no ha habido, créeme que no ha habido censura, esa es la claro, realidad, ¿eh? No, ya te al menos conozco. por ahora, o sea que no, y esto. Y bueno, también dan pie a algo que yo creo que estoy intentando hacer ahora, que es hacer muchas conferencias por ahí, por España. A veces me dicen que parezco la Bordeta, ¿no? Cuánto me acuerdo de la Bordeta. Aquellos tiempos en Radio Zaragoza, que, que el hombre venía cuando le pedías a las entrevistas y tal, que majo era. Qué Y majo qué era. suerte tuve de conocer además a la Bordeta siendo yo tan jovencito. He tenido mucha suerte en muchas cosas, siendo un chaval de pueblo, de haber conocido a la gente que he conocido. Sí. Pero es cierto que me está permitiendo también dar charlas y todo esto, que ahora mismo es la principal actividad, porque tampoco estamos en la tele tanto como estuvimos otro tiempo, fundamentalmente porque no dejan. Pero No, bueno, igual dejan en otro momento, quién sabe, pero las conferencias y para hablar de libros o acompañado de libros también vienen bien para oír a la ciudadanía, intentar aprender, intentar responder a sus preguntas, encontrarte con ellos. ¿No te parece? Me parece que es interesante. a mí me, Yo creo que tú también lo estás haciendo mucho y me parece que el contacto directo con la gente me parece muy a positivo. mí es lo que más me gusta. Lo que más me gusta, tanto como escritora y también como activista del feminismo contra la violencia, me recorro España cada año de punta a punta y me vuelve loca. Y cuando acaba el año hago balance, este año hablaba con mi editora y digo, ostras, tengo que escribir algún día lo que yo aprendo hablando con las personas que me encuentro en los pueblos, perdón, a los que voy. Porque, porque como que te acabas metiendo en la burbuja madrileña y fuera hay mucha vida, hay opiniones interesantísimas y hay puntos de vista que dices, me cachis en la mar, era esto. Total. Además, a mí me O gusta que aquí sí, llaman de pueblos y tal, de piden ir. Si puedo, voy. Imagínate para mí que llamen, tengo que ir pronto en febrero, que es a Cascante, Navarra, ¿no? Y digo, vale, iré. Digo, sí, pero no pienso contar lo que hice con mis amigos de la adolescencia y la juventud cuando fuimos a las fiestas de Cascante, porque es inconfesable, ¿no? Entonces, claro, que ya haya ido allí, como íbamos haciendo todo esto, a las fiestas de Cascante, Navarra, claro, y que íbamos haciendo dedo, ¿eh? Y que ahora te llamen para ir a dar una conferencia y dices, joder, pues está bien, está bien. Eso sí, claro, no es contaré lo que chulo, pasó en claro. Cascante aquel día. Cuéntalo, No, cuéntalo no puedo que contarlo. les, que les gusta en No se puede Cascante. contar, no puedo contar. Pero que te dice que llaman de pueblos y si puedo, voy, encantado. Yo Es así, es la a todo, me realidad. encanta, me encanta. Pero además a todo, en serio, es decir, eh, este fin de año he hecho un montonazo y de repente pensaba, estoy en un pueblito de Girona y mañana voy a Barcelona y cojo un vuelo para un pueblito de Tenerife y luego me vuelvo porque en Santillana del Mar. Sí, 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 Está sí. bien que te llamen de Cataluña. A mí, curiosamente, no me llaman de Cataluña. He ido a Sant Jordi, o he ido a Sant Boi, de Llobregat, pero me llaman mucho más de Andalucía, la Comunidad Valenciana. Bueno, de prácticamente todas las comunidades de Cataluña y Euskadi, poco. No sé, igual, a ver si es que me consideran cayetano o algo así. O... No, me Me parece llaman, que de verdad, he ido, estuve en Bilbao y estuve en sí. Sant Jordi, pero llaman poco de, no sé, igual me consideran, quién sabe.
Lo mismo si lo Bueno, considerado también igual podemos, Cayetana. igual podemos ir de pareja a Pues Cataluña. encantado, no hay problema. Mira, con Aroca creo que vamos a hacer uno por ahí creo que en la Carlota y le pidieron, vamos a hacer alguna también. O sea que si dicen, yo encantadísimo, ¿eh? Claro, claro. Cristina, que un placer seguir Un ahí y seguimos gustazo. en pie y que es lo más importante y siempre ver tu sonrisa ilumina y llena la pantalla y a mí como diría el otro que empezábamos con él, me llena de orgullo y satisfacción. Ay, por cierto, quiero terminar, el que sí que es buen amigo del emérito es Bertín, o dicen que se llevan bien, vaya. ¿Qué te ha pasado con Bertín? Que ha habido una historia ahí, que ha salido algo de su paternidad y Pero ¿cómo que me ha pasado? Pero ¿cómo que me ha pasado? ¿Tú ¿qué te crees que un ocurre? señor puede decir, ahora he decidido que no seré padre? A ver, si tú preñas a una señora, para empezar ya eres padre, que eres padre, no se puede decidir no soy padre. Pero lo que me preocupa muchísimo es, hay un punto de vista, eh, toda la vida los señores muy ricos han preñado a mujeres y les han pagado para criar a los hijos aparte de la familia, ¿vale? Toda la vida. El señorito andaluz es conocido y además, pero no solo andaluz, es decir, mi abuela era de Pamplona y también sé de familias de Navarra, pues que a la muchacha que trabajaba en casa, a quien fuera. Y le pagaban para mantener al crío, pero al crío el padre no existía. El gran problema es que Bertín convierta eso en una portada de Lola. Porque cuando convierte eso en algo a publicitar, no está hablando con esa mujer para hacer un trato, no está hablando en la intimidad, no está manejando asuntos de familia, sino que se está dirigiendo a una comunidad que es la de los hombres, a decir, que sepáis que yo, por mis santos pelotas, he decidido que no seré padre y que no voy a ejercer como tal. Es decir, que existe esa posibilidad y yo, que soy un referente, la hago. Ahí hay una modificación y a mí me vino a la cabeza inmediatamente una de las candidatas de Milei, de Javier Milei en Argentina, que dijo, una de las primeras leyes que aprobaré será el derecho de los padres a renunciar a la paternidad si no han deseado a ese hijo. Quiere decir que si tú preñas a una chavala, que para empezar, Bertín Pichón, Pichón, los condones, que si tú preñas a una chavala, puedes decir, ah, no, no, que no abortas. Pues yo padre no soy porque yo no quiero tener ese hijo. Yo le he Yo leído, no- yo he leído esas declaraciones que hablan como que él decía, es lo que le sacan. Yo no he seguido el caso. He leído y veía lo que decías tú y le sacaban que él había dicho, no ejerceré como padre, pero colaboraré en lo que tenga que Claro, colaborar. pagaré, que me parece bien. Ese no es un problema. Quiero decir, desde luego tienes que pagar. O sea, Tienes que padre es pagar. porque padre de ella, padre es, eso no se puede Primero, negociar. padre es. Segundo, por supuesto que tienes que pagar. Y Hasta luego entonces yo no. creo que es que las declaraciones son raras porque él dice que colaborará, pero es que claro, según lo que sacan ahí, dice no ejercer. Es decir, que en cierto modo Pero no claro, ejercer es... ejercer, primero, ese chaval ya sabrá que tú lo has dicho. Primero, que dijiste que no era deseado. Y segundo, que dijiste públicamente que no ibas a ejercer de padre. Pero tú puedes no ejercer de padre, Jesús. Tú puedes decir a la chavala a la que has preñado, decirle, oye, mira, chata, yo ahora en este momento de mi vida no puedo ser padre. Es decir, yo colaboro, te pago la manutención porque es mi responsabilidad. Bien, la otra cosa es contratar o pactar, o como se haga, una entrevista en Hola con una portada, poniendo tu cuerpo serrano y convertirlo no solo en fuente de lucro, sino convertirlo en una opción que mola, en una opción que nosotros los que nos podemos permitir lo hacemos. Ujú, No, no, hay un cambio ahí. Es decir, ujú. estos asuntos cuando se Yo ahí no convierten, sé, Cristina, pero ¿se sabe ya que le han pagado por esto? me da igual si no Lo le han digo por pagado. cuidar todo este tipo de cosas, ser No, 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 rigurosos. me da Si igual sabes si que no le le han han pagado, pagado. si sabes que él Me da igual decidía que si, era portada, yo lo digo por... Titora, me da igual si no le han pagado. Las ha No puesto lo ahí. sé, que igual sí que no, yo desconozco los detalles, la verdad. Bueno, las han puesto ahí y él está ahí con su fotografía defendiendo esa postura. Eso es como lo que te decía de Ortega Smith. Hay pasitos que se dan que solo con la distancia ves de dónde viene la primera muesca. A mí esta de Bertín me parece una muesca. Ujú. Hay que, evidentemente, pues bueno, pues hablar de estas cosas. Yo no conozco a los detalles el asunto, pero bueno, uno padre es, evidentemente, biológico es padre, no se puede renunciar a esto y bueno, pues ahí está el Y debate, qué ¿no? Más feo, de Cristina. todas formas, qué feo hacerlo público de manera que tu hijo, cuando pase el tiempo, sepa que tú has hecho público y has hecho gala de ello, el hecho de decir no, no voy a ejercer.
De No, la misma manera desconozco de verdad, es lo que han sacado. Yo no he seguido el tema, ¿eh? No sé si él lo sostiene, lo mantiene, lo reafirma, lo desmiente, no tengo ni idea. Ahí está. Bueno, es verdad que evidentemente es polémico, yo no comparto si eso es así, por supuesto. Y también es verdad que no sería la primera vez que efectivamente ha ocurrido en este país. Ha habido incluso gente famosa, pues mira lo del cordobés, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo claro, sin claro, reconocer al hijo, que luego ahora se han reconciliado, de toda la afortunadamente? Pero vida. ¿cuántos años después, verdad? Y qué triste tantos años después, que más vale tarde Los, que hi- nunca, pero que no es los la primera hijos vez que de, pasan estas cosas tan lamentables, ¿verdad? Pero los bueno, hijos de dicho esto, yo no condes, conozco los detalles de lo de Bertín, no los conozco, la ¿verdad? a los hijos de condes y a los hijos de curas nunca les ha faltado el sustento, pero en cualquier caso no se convertían en portada de una revista. Bueno, dicho Juanjo, es, ¿qué revista es, por cierto, Cristina? hola. Hola. Ujú. Vale, vale. Bueno, pues que ya está, con esto terminado. Ves que aquí tocamos todos los palos. Esa era la, por cierto, es una de las revistas en las que siempre hemos visto muchas publicaciones, por ejemplo, en torno a lo del emérito y el rey y demás. Es una publicación que, bueno, que ha sacado temas como estos en estos días en los que se está hablando también del cumpleaños Señor, sí, señor. del emérito. Con él empezábamos y también terminamos. Le puedes felicitar si quieres, Cristina. Lo Yo te guardo, acreditaría ante un tribunal, ante un juez. me lo guardo, efectivamente. Cuídate mucho. Cuando me devuelva lo que me ha robado, oye. Ahí está, Chao, ahí está, ahí está. A ti y a todos. Salud guapi. y Un libertad. beso. Cuídate. Salud, Chao, compañero. chao. Chao, chao.